Hola a todos, bienvenidos a este seminario en línea y mesa redonda, Telepsicología Infantil. Para CENEPAS sigue siendo muy importante compartir herramientas para todos los profesionales ante esta situación que estamos viviendo, y en esta ocasión pensamos muy importante compartir con todos los profesionales en psicología que se dedican al trabajo con niños herramientas para poder adaptar sus intervenciones a realizarlas vía remota, y hablarles un poquito de los principios de la telepsicología, algunas áreas de oportunidad, algunos retos que nos hemos enfrentado, muchos de los que nos dedicamos al trabajo con niños, y algunas actividades sugeridas. Para ello, bueno, quiero decirles la manera en que vamos a trabajar el día de hoy en este seminario, que va a ser una presentación, y a la par vamos a ir, obviamente, invitándolos a participar a todos ustedes, porque nos interesa mucho conocer sus experiencias y también cuáles han sido los retos que ustedes han enfrentado y los desafíos para llevar a cabo psicoterapia infantil o intervenciones con niños vía remota. Debido a que el tema todavía es poco conocido en nuestro país, creo que hay mucho que todavía se tiene que seguir investigando y daría para muchísimo más, entonces vamos a intentar hacerlo lo más concreto posible, esperando que bueno, el tiempo sea útil y nos dure lo suficiente. Voy a empezar presentando a nuestras dos invitadas expertas en el tema, la maestra Rocío Nuricumbo Ramírez y la maestra Arely Sánchez Aguilar. Les voy a presentar primero a la maestra Rocío. Ella es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psicoterapia infantil. Actualmente es postulante del doctorado en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Es académica adscrita a la maestría en psicoterapia infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de las materias de desarrollo normal y psicopatología, así como de supervisión de casos clínicos. Se ha desempeñado como psicoterapeuta infantil desde el 2005 en práctica privada. Participa como docente de los diplomados en psicoterapia de juego y psicoterapia con adolescentes del siglo XXI en la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, AC. Colaboró en el libro Psicopatología, Riesgo y Tratamiento de los Problemas Infantiles, editado por Manual Moderno, con el capítulo titulado El trabajo con los padres en la psicoterapia de niños. Bienvenida, maestra Rocío. Muchas Está por gracias, ahí. Fer. Gracias. También tenemos a la maestra Arely Sánchez Aguilar. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, AC, egresó con la distinción Summa Cum Laude y recibió el premio Ceneval al desempeño de excelencia EGEL. Es maestra en Psicología con residencia en Psicoterapia Infantil por la UNAM, CEU. Cuenta con 4 años de experiencia clínica en torno a la psicoterapia infantil. Ha sido docente de la licenciatura en Psicología de la Universidad West Hill y la Universidad Marista, impartiendo materias relacionadas con la infancia. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Participó en el 39th STAR Conference, Stress, Anxiety and Resilience, como ponente dentro de un simposio con el trabajo Divorce and its Relation with Stress and Anxiety Symptomatology in Scholar Children and the Role of Coping Skills in Treatment, a Case Study, llevado a cabo en 2018 en Lublin, Polonia. Es coautora del artículo Esquemas desadaptativos tempranos y ansiedad en escolares de México, publicado en la revista Psicología Clínica con Niños y Adolescentes de España en 2019. Y finalmente, pues muchos ya me conocen, una servidora, soy María Fernanda Busqueta. Soy la directora general de CENEPAS y les leo un poquito de mi semblanza para los que no me conocen. Yo soy maestra en psicología clínica y psicoterapia. Soy especialista certificada en Child Life y cuento con especialidades en psico-oncología pediátrica, terapia breve y bioética. Cuento con 14 años de experiencia apoyando a pacientes y familias que enfrentan experiencias médico-hospitalarias. Soy fundadora y directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, y cuento con práctica privada y soy académica e investigadora de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Soy también conferencista a nivel nacional e internacional, y mi experiencia profesional incluye el trabajo con pacientes, familias y profesionales de la salud en México y el extranjero. Además de ser autora de publicaciones científicas, soy autora del cuento infantil Yo quiero saber qué es la muerte, para ayudar a los niños a entender este concepto, así como para facilitar que padres, maestros, psicólogos y profesionales de la salud puedan explicar a los niños este tema y apoyar a aquellos que están en duelo.
Y a la vez, a lo largo de toda esta emergencia sanitaria, he estado desarrollando materiales y recursos de apoyo educativo, psicoeducativo, acerca del COVID-19 para familias, pacientes y profesionales de la salud. Así que bueno, pues ya estamos presentadas las tres y con ello vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Voy a terminar de admitir a las personas que están en sala de espera y voy a compartir pantalla. Recuerden mantener por favor su micrófono silenciado. Por ahí oigo uno sin silenciar. Por favor, se los encargo. Y recuerden que pueden participar a través del chat con sus dudas, sus inquietudes o todo lo que nos quieran decir. Déjenme ver por qué. Okay. Listo. Bueno, pues antes de comenzar y entrar en contexto con todo lo que las tres les vamos a compartir, se nos hizo importante ponerles la definición de lo que es la telepsicología para pues poder dar inicio a nuestro tema, y esto se va a referir pues a cualquier servicio psicológico de salud mental que se va a llevar a cabo obviamente por un psicólogo, un especialista, un psicoterapeuta a través de tecnologías de telecomunicación y vía remota. Estas tecnologías de telecomunicación puede ser a través de videollamada, a través de teléfono, y algunos estudios inclusive señalan que pues a través de mensaje de texto o plataformas en las que solo se maneje texto. Creo que aquí es importante, Fer, y la gente que nos ve, hay que señalar que aunque el concepto de telepsicología ya existía, ¿no?, que no es tan nuevo, sí nos estamos enfrentando a una situación nueva, ¿no? Tenemos que implementar esta estrategia que ya ha estado utilizada, que ya tiene cierta investigación, pero ante una condición de emergencia sanitaria. Es decir, no nos estamos migrando a ver a los pacientes en línea porque sepamos que esto está funcionando adecuadamente, sino más bien estamos frente a una pandemia que nos obliga a utilizar esta herramienta y vamos a utilizarla de la mejor manera posible, ¿no?, que es un poco la intención de la reunión del día de hoy. Y que sobre todo los pues, estudios que hay al respecto de telepsicología han sido en su mayoría con adultos, ¿no? Y cuestiones como muy puntuales ya sistematizadas, y pues para nada sucede así en la psicoterapia infantil. Sí, y los orígenes de la telepsicología se remontan a los años 60, en donde justamente para acercarse a comunidades que no estaban tan cercanas, valga la redundancia, justamente se acudía a la tecnología existente en ese momento para poder brindar estos servicios, y esto ha ido evolucionando hasta servicios remotos, por ejemplo, con veteranos, con soldados de guerra, ¿no?, en cárceles, en reclusorios, etcétera. Pero como bien dice Arely, pues su función en niños no está tan explorada como se debería, aunque sí hay estudios que señalan que tiene la misma efectividad, y ahorita les vamos a compartir las fuentes, toda la evidencia que hay al respecto, que su utilidad en muchos casos es casi igualita, o los resultados son casi igualitos a los que se obtienen de la psicoterapia presencial. Entonces, obviamente bien llevada y puesta en contexto. Algunas cuestiones que es importante que todos sepamos que tenemos que explorar previo al inicio de la psicoterapia vía remota, como decía la maestra Noricumbo, al adaptar pues, la psicoterapia a esta modalidad virtual o remota, tenemos que considerar, ya sea que sea un paciente de nuevo ingreso o un paciente que ya veíamos, entonces pues adaptarnos a uno u otro y poder preguntar algunas de estas cuestiones, ¿no? O sea, lo más importante es saber si ese niño tiene experiencia en el uso de aparatos electrónicos, si ese niño va a tener un dispositivo de la familia, tiene un dispositivo personal, o qué dispositivo es el que va a usar. Y que justo cuando estábamos pues recopilando
la información y las experiencias, ¿no? Para armar la presentación, pues platicábamos de cómo hay ciertas cuestiones de la percepción de la tecnología o el uso que le dan los niños que pues obviamente es diferente al del adulto, ¿no? Entonces ciertas incluso facilidades que se le deben dar para que pueda, en vez de que la sesión esté concentrada en estar averiguando cómo funciona el dispositivo, pues que justo se lleve a cabo adecuadamente o lo mejor que se pueda el trabajo terapéutico, ¿no? Exacto. Creo que es importante recordar que aunque los niños son nativos digitales, o sea, la mayoría de ellos ya han tenido contacto con un dispositivo electrónico alguna vez en su vida, pero para lo que se requiere actualmente es como una herramienta de trabajo, no es como un juguete, no es como un medio de entretenimiento como lo habían estado utilizando muchos niños previamente, sino que ahora o es una herramienta para poderse conectar a sus clases o es una herramienta para recibir la terapia. Entonces, en ese sentido, requieren el apoyo de un adulto que pues, les ayude a que esto funcione apropiadamente y que también regule, ¿no? Que era un poco lo que platicábamos de las regulaciones que tienen que estar presentes por parte de los adultos. Ujú. Sí, y bueno, también pasando al tercer punto, esta cuestión de la exposición, ¿no? A pantallas, que también conversábamos sobre cómo, pues, de un día para otro todas las actividades se volcaron a ser virtual y que entonces, pues ahí hay que hacer este balance entre no dejar de, pues, la escuela o la terapia y ahora va a ser virtual, pero también, pues, ¿qué dice, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría sobre cuántas horas deben estar expuestos los niños a pantallas, ¿no? Y llegar a ciertos acuerdos incluso con los papás, revisar si la intervención sí es adecuada en ese momento o es algo urgente o con el niño, ¿no? A veces hay pues cuestiones de orientación a padres que se puede trabajar sin tener que involucrar al niño en, pues estando expuesto a pantallas cuando sea muy pequeño. Sí, y la cuestión de la privacidad, que también es muy importante en este momento, pues al estar confinados en casa, pues hay casas donde no hay un espacio como tal tan privado como se esperaría. Entonces es lo que tenemos que crear, ¿no? Si no hay este espacio, porque a lo mejor el niño vive en un lugar muy chiquito, bueno, intentar crear ese espacio o intentar que los miembros de la familia estén haciendo otra actividad mientras el niño toma su terapia. Obviamente, como son menores de edad, pues los papás siempre tienen que estar accesibles para cualquier situación que se presente, incluidos los problemas tecnológicos, pero aún así es tarea del terapeuta también poder lograr esta privacidad. Y obviamente, pues también si es un paciente nuevo, pues recopilar toda una historia clínica de este pequeño, ¿no? Ujú. Y que con lo de la privacidad, pues finalmente, pues ya es un reto para el terapeuta, a veces incluso para la familia el contar con un espacio, pero pues también para nosotros hacer esa supervisión, porque pues ya con papás con los que se contaba cierta eh, relación, se tenía ya una alianza terapéutica, es mucho más fácil, e incluso ellos logran entender la importancia de darles espacio, pero pues cuando son pacientes nuevos, si a veces cuesta trabajo en el consultorio que den ese espacio y no quieran enterarse de todo lo que pasa en la sesión, pues ya con esta modalidad virtual no hay tanta forma para nosotros de regular esos contextos y asegurar la confidencialidad, ¿no? Sí, entonces creo que aquí nuestra función en gran medida es ayudar a los papás a explorar qué tanto se requiere el acceso a la terapia, o sea, la continuidad del tratamiento, qué tanto tenemos condiciones para poderlo llevar a cabo y qué tanto ellos pueden fungir como nuestros aliados en este trabajo. Yo les diría que si de pronto hay condiciones que no están permitiendo el trabajo o el progreso, es muy importante hablarlas con los adultos. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que ellos están siempre presentes y que el niño no puede hablar lo suficiente, son aspectos que nosotros tenemos que cuidar para poderlos regular y generar condiciones óptimas de trabajo. Así es. Oigo por ahí, creo que un micrófono todavía abierto, se los encargo, por favor, a quien pudiera tenerlo todavía encendido, porque no lo logro identificar. Y justo en continuidad con lo que estábamos hablando,
Obviamente tardaríamos demasiado en poder abordar todos los aspectos éticos, regulaciones, antecedentes y evidencia que hay de la telepsicología, pero quisimos compartirles estas ligas para que puedan dar cuenta, y puedan acceder a ellas y revisarlas con calma. Hay que considerar desde luego que estas son regulaciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay muchas cosas diferentes a las que aplican en México por regiones o por jurisdicciones, aplican diferentes reglas. En México todavía no hay o no encontramos al menos reglas claras para la aplicación de la telepsicología, y es por eso que intentamos tropicalizar muchas de ellas pues a nuestras necesidades y a la cultura y demás. Pero bueno, es importante que sobre todo los aspectos que no cambian, que son los aspectos pues éticos y de confidencialidad sobre todo. Y que mucho de lo que se destaca en estas, bueno, justo ya cuando revisen los enlaces más a detalle, habla mucho, obviamente, de esta cuestión tecnológica, ¿no? Y la principal fuente o el medio más bien para realizarlo, pues es esta red virtual. Pues justo tanto nosotros como los terapeutas, como pues los que vamos a promover el uso de esa plataforma, tenemos que asegurarnos de pues todas estas cuestiones de la seguridad cibernética, y que muchas veces pues la maestra Rocío comentaba, los niños sí utilizaban los dispositivos, pero pues ellos no están enterados de cuáles son las medidas, o no todos, de cuáles son las medidas de seguridad, y a veces tampoco los papás, ¿no? Entonces también tener como esa regulación, incluso de comentarles cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar, si incluso su dispositivo tiene o no antivirus, si se va a utilizar alguna plataforma en particular que ayude a cifrar la comunicación que se va a tener y que otros no tengan acceso, ¿no? Y pues eso se requiere de una plática previa a iniciar ya las sesiones, ¿no? No una cuestión de, pues en la primera sesión apenas vamos enterándonos de todos estos detalles. Sí, también es muy importante en apego al cuidado de la confidencialidad de las sesiones, sí especificar con los papás que es muy importante no grabar las sesiones, porque es algo a lo que se tiene acceso a través de los dispositivos, y bueno, que a veces si no se menciona, si nosotros no lo colocamos, los papás podrían de pronto grabarlas sin nuestro consentimiento. Entonces es muy importante hablarlo con ellos y explicar estas cuestiones de seguridad que tienen que ver con estar en la red, ¿no? Así es. Y también aclarar mucho, porque evidentemente, por ejemplo, si estamos trabajando con adolescentes, al adolescente lo que le va a preocupar es, a ver, o sea, ¿qué se va a hacer con esta sesión? ¿No? Ellos están acostumbrados a que todo se sube en línea, se están publicando cosas constantemente, entonces mi sesión la vas a subir, la vas a compartir con mis papás, ¿qué va a pasar con esto? Entonces también tenemos que asegurar esto, y como decía Arely hace rato, no solamente garantizar la confidencialidad del lado del niño, sino también que él vea de nuestro lado, que podamos enseñarle que estamos también en un ambiente privado, donde no hay personas o alguien más que vaya a escuchar lo que se está comentando en la sesión. Nos comenta en el chat Enriqueta, muchas gracias por la información que nos comparten. En estos momentos se vuelve fundamental tener en cuenta lo que nos comentan. Gracias, Enriqueta. Y ahorita pues nos van a contar también seguro sus experiencias. Sí, exacto. Ahorita pues también me parecía, con el comentario de Enriqueta, estaba pensando que cuando pasamos a esta modalidad virtual, bueno, aparte de las propias, de la ansiedad, estrés, preocupaciones personales que como pues psicoterapeutas aún así podemos tener, se vienen todas estas dudas de, bueno, y entonces, ¿cómo algo que hacía de manera tan vincular, presencial con el niño y la familia, ahora lo voy a hacer a través de estos dispositivos? Y a veces se nos va a esta cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Porque, pues bueno, nosotros no somos expertos en ese campo, y creo que también vale la pena pues acercarnos con incluso ingenieros, ¿no? Alguien que nos pueda orientar si no tenemos toda esa información, para pues no sentirnos solos como en ese
en ese viaje, ¿no? De qué pasa con la seguridad de mi tecnología y realmente asegurar la confidencialidad del paciente. Sí, exactamente, ¿no? Porque justo uno de los criterios de APA es precisamente eso, ¿no? Que el psicoterapeuta no solamente tenga la preparación profesional, sino que además cuente con todas estas competencias tecnológicas para poder llevar a cabo la terapia, porque además eso pues garantiza que también se lleve a cabo de forma ética, conociendo todos los aspectos de seguridad y tecnológicos. Entonces, exacto, concuerdo con lo que comentas, Areli. Pau Castro tiene un comentario. La plataforma doxy.me es justamente usada para servicios de telesalud y cumple con los requisitos de confidencialidad virtual. Paola, no sé si nos quieras comentar un poco más, si puedes desactivar tu micrófono y platicarnos un poquito más de la plataforma. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, es una plataforma, no es una app, como funciona es que tú generas un usuario, tú como terapeuta, y le mandas un link al paciente. Entonces, lo que el paciente tiene que hacer para entrar a su sesión es dar clic en el link, le pide que ponga su nombre y que habilite su cámara. Y ya es todo lo que tiene que hacer. El que usa la plataforma es el terapeuta. Y en esa plataforma, o sea, bueno, esta plataforma cumple con los requisitos, digamos, de confidencialidad, de que no guarda la información. Es como, pues no sé de informática, no sé cómo funciona, pero no se guardan o sea, se borra automáticamente conforme avanza la sesión. No puedes guardarlo. Y o sea, bueno, cumple los requisitos de confidencialidad en ese sentido, ¿no? Ya que o sea, no puedes evitar que alguien esté con el niño en el momento de la sesión o que con un celular lo pueda grabar, no sé, me imagino, pero no es como otras plataformas, por ejemplo, como Zoom, que puedes grabar la sesión que estás teniendo. Y pues lo tal vez práctico también para los pacientes es que pues no tienen que descargar nada, o sea, realmente no tienen que hacer ellos nada más que dar un clic y habilitar su cámara y ya. Entonces... Okay. Bueno, suena como una plataforma para explorar ciertamente y justo es lo que estamos esperando de ustedes el día de hoy, ¿no? Que nos compartan también sus experiencias en ese sentido y podamos, bueno, transmitirlas a todos los miembros de la audiencia. Nada más como comentario en cuanto a las plataformas como Zoom. Zoom tiene un control de grabación, entonces el terapeuta sí puede inhabilitar que se grabe la sesión, igual para tener esos aspectos de confidencialidad, pero bueno, desde luego, mientras más seguro, mejor. No sé si Areli o Rocío quieran comentar algo al respecto. Pues yo no sabía de la plataforma Doxy, qué bueno que Paola nos lo comentó, pero yo creo que también ahí se agrega, por ejemplo, esta cuestión de no poder tomar captura de pantalla, que con Zoom y otras sí se puede, ¿no? Bueno, yo espero que a eso también llegue la plataforma. Y pues finalmente es un constante bueno, de por sí como psicoterapeuta siempre nos estamos actualizando de las intervenciones, etcétera, pues ahora también es de esta modalidad, que así como elegimos los juguetes ideales, ¿no? Los materiales, pues ahora va a ser informarnos también de todos estos recursos y elegir el óptimo, ¿no? Sí, yo también creo que las opciones son múltiples, ¿no? Está Google Meet, está Zoom, están Cibercisco, me parece. Entonces, hay muchas opciones, pero la cuestión aquí sí es ver cómo podemos controlar la mayor cantidad de variables, porque incluso algunas de ellas, como no están diseñadas para que trabajemos en salud, entonces se hacen respaldos en la nube de manera automática. Entonces uno tendría que poder controlar eso. Y bueno, pues también muchas gracias a Paola que nos comparte esto porque creo que nos va a ser de utilidad a todas, ¿no? Poder explorar esta otra opción. Así es. Y pues justo continuamos con esto, ¿no? Que también nos gustaría saber los retos que ustedes han enfrentado para llevar a cabo intervenciones con niños vía remota.
Y creo que uno de los temas centrales que nos pareció importante poner sobre la mesa era ya la sobresaturación, que un poquito ya lo mencionaban Rocío y Arely, me parece al principio, la sobresaturación que han tenido los niños de estar todo el día conectados, porque obviamente las clases tuvieron que pasar a ser en línea. Entonces, ¿cómo podemos lograr justo establecer este rapport y esta relación terapéutica con un niño que ya está sobresaturado del uso de tecnología y pantallas? Esa sería como la primera pregunta que yo les haría, ¿no? Aunado a todo lo demás que veremos aquí. Sí, Pues, al ratito hablaremos un poquito como de algunas herramientas que nos pueden servir justamente para hacer más amigable el encuentro. Y bueno, creo que aquí el punto muy importante es también escuchar cómo se están sintiendo los niños en este momento, ¿no? Si están ellos dispuestos a tener la terapia en línea o prefieren esperar o qué es lo que prefieren hacer. ujú. Sí, creo que aunque ahorita nos estamos acoplando a una nueva, como un nuevo traje, ¿no? Una nueva manera de hacer las cosas, no quiere decir que todas las fortalezas que ya teníamos como psicoterapeutas desaparezcan. Finalmente, pues es esa misma sensibilidad que se tenía de detectar la necesidad del niño, poder satisfacer como o responder adecuadamente a lo que sea que esté demandando, pasaba así en el consultorio y pasa así de manera virtual, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que nos podemos sentir un poco más confiados de sí tengo todo mi kit de recursos y bueno, ya nada más los voy a tener que moldear y usar un poco diferente, pero no es que esté totalmente desprotegido de fortalezas, ¿no? El trabajo pues finalmente sigue siendo el mismo. Exacto, podemos seguir llevando a cabo esto que decíamos y en las pláticas que tuvimos, una psicoterapia eficaz, ética, obviamente con todos los lineamientos para dar telepsicología. Entonces, también otra parte importante de los retos es que para muchos niños el consultorio ciertamente representaba un lugar seguro, ¿no? Entonces, niños que tal vez en casa no se sentían seguros o todo el día estaban peleando sus papás o lo que sea, encontraban ese espacio de seguridad en el consultorio y ahora, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo volvemos a hacer ese espacio seguro? Que tiene que ver mucho con lo que decía Arely, de esta relación vincular que va más allá de los espacios, ¿no? Es más bien la relación que se establece con los pacientes. Ujú, ujú, sí, y justo aquí poníamos esta cuestión del lenguaje corporal, expresión facial, ¿no? Y pues elementos que como psicoterapeutas tenemos ese manejo y que bueno, sí es diferente tener al niño conmigo en la misma habitación, pero pues aún así todos esos recursos igual, ¿no? Se utilizan y a veces adquieren mucho más peso, ¿no? Porque ya no es todo mi cuerpo le está transmitiendo un mensaje al niño en ese momento, es pues ustedes nada más me están viendo de acá para arriba y entonces si yo estoy diciendo algo, pero mi cara muestra otra cosa, es mucho más evidente aquí a cuando estaba toda yo expresándome, ¿no? Sí, también los aspectos que tienen que ver con la propia, digamos, como infraestructura, o sea, las fallas de internet, que se nos congela la imagen, que de pronto desaparecemos un poco, nos quedamos con retardo en el audio, que todo eso es un reto para poderlo conciliar con los niños, ¿no? Que nos vayamos acostumbrando a utilizar esto como una parte de lo que el medio nos ofrece, pero que justo no desesperemos ni caigamos en pánico y sepamos que vamos a seguir en comunicación, ¿no? Y que si de pronto fallara la red muchísimo, bueno, tal vez suspendemos ese día, pero vamos a tener un reencuentro más adelante. Sí, saber diferenciar también nuestra propia angustia de la de los pacientes o la de los papás, porque a veces también ahorita esto nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Híjole, pues una sesión virtual, no me siento que estoy siendo igual de útil como terapeuta que una sesión en presencia, ¿no? Presencial. Entonces, ¿qué hago para mitigar esto? Y recordemos que, bueno, cada uno estamos adaptando en la medida de nuestras posibilidades estas opciones a un entorno nuevo y a algo que no conocíamos, pero estamos dando nuestro mayor esfuerzo para hacer que funcione. Zaire comenta, Cisco Webex es una plataforma que está utilizando el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para teleconsulta. ¿Alguien la ha utilizado?
Yo lo he utilizado, pero para docencia, no para los pacientes, pero no sé si haya como alguna duda en particular, igual y si nos ayudas a ir activando tu micrófono. Zaire, si andas por ahí, exacto, si nos comentas un poco más. Sí, tenía la duda porque mencionaron hace un rato Cisco y no sabía si se refieren a esa, porque es Cisco Webex. Sí, sí me refería a esa. Gracias por recordar el nombre correctamente. Fíjate Gracias. que yo he tenido interacción con esta plataforma porque el papá de una paciente me lo recomendó. Me dijo que, bueno, él tiene unas cuestiones personales con respecto a que trabaja para esa empresa, pero me decía que, y bueno, pues no puede utilizar otras plataformas, pero me decía que tiene un alto nivel de seguridad, ¿no? Y que en ese sentido era muy recomendable porque, bueno, Zoom en algún momento tuvo algunas fallas y me parece que con Zoom hay que ser muy cuidadosos con respecto a quienes tienen las claves para entrar, ¿no? Que eso es algo que también podemos acordar con los papás. Pero el tiempo que yo he utilizado Webex ha funcionado bastante bien, ¿no? No, yo no tengo ninguna queja al respecto. Muchas gracias, Rocío. De nada. Y nos comentan también algunos retos. Maribel comenta en cuanto a retos que ella ha enfrentado: confidencialidad, ya que los papás están orbitando alrededor del niño, las actividades a realizar con el bono, eso no entendí muy bien, mantenerlo frente a la pantalla, ya que está en su ambiente y se distrae fácilmente. Exacto, pues ese es otro reto, ¿no? En casa está lleno de estímulos y de cosas que pueden distraerlo. El tiempo de la sesión, ya que dura 40 minutos, el horario de conexión, ya que hay horas que está saturada la conexión, pues sí, también. Fabiola menciona, a mí me ha Perdón, tocado... Fer, te detengo antes porque creo que lo que decía Maribel de que los papás están orbitando, pues finalmente habrá que escuchar también cuál es la necesidad de los papás, ¿no? Y cuál es esa angustia que está teniendo, si son pacientes nuevos o incluso ya pacientes que nos conocían. Hay papás que tienen preocupaciones como muy específicas del uso de la tecnología, entonces llegando a ciertos acuerdos con ellos de que tengan un control parental en el dispositivo, pues eso les reduce la angustia, ya no tienen necesidad, o cuál es la otra, ¿no? Si es algo que, pues hay papás que están muy interesados en saber qué es lo que tiene su hijo, cómo pueden ayudar, y entonces como aterrizar con ellos todas estas necesidades, ayudarles a darle respuesta a eso, pero acoplándonos a lo de la confidencialidad, pues finalmente es la manera de hacer equipo con ellos, ¿no? En vez de que cada uno esté jalando al niño como hacia alguna instrucción diferente. Sí, esto que dice Arely a mí me parece muy importante porque tenemos que considerar que los papás de pronto pasaron de ser solo papás ahora a ser asistentes de maestro, a lo mejor asistentes de terapeuta, ¿no? Ahora están cubriendo muchas funciones que antes no tenían que cubrir. Entonces muchos de ellos pueden estar muy angustiados o pueden estar confundiendo roles, ¿no? Si cuando el niño está tomando la clase yo tengo que estar cerca para poderlo asistir, para que no se distraiga, pues igual en la terapia, ¿no? Voy a estar cerca. Entonces, creo que sí es muy importante poder hablar de estas cosas con ellos para despejar dudas y para tratar de generar acuerdos con ellos. ¿No te escuchas, Fer? Ay, sí, tienes desactivado el... Perdón, es que está cayendo aquí un poquito de lluvia, entonces lo desactivé para que no se oyera. Fabiola dice, a mí me ha tocado que los niños se encuentran dispuestos a realizar la sesión, sin embargo, sí hay que ir adaptando los recursos con presentaciones interactivas y materiales que tanto ellos como yo podamos tener en casa y delimitar los tiempos. Los padres son los que en ocasiones han estado más resistentes a la sesión. Pues creo que también algo que ayuda mucho a incluso disminuir la propia angustia del terapeuta cuando sentimos que el paciente se está distrayendo con otras cosas, aunque sí hay más estímulos en casa y sí puede ser un contexto pues no el ideal para la sesión y estábamos acostumbrados a lo que el consultorio nos brindaba de encuadre y de estructura, pues de alguna manera también es
tener esta flexibilidad de cuál es la intervención que estoy realizando. A lo mejor en ese momento no estoy logrando mantener este vínculo con algo muy estructurado, no le está haciendo tanto sentido al niño, no es esa la necesidad en particular, y no quiere decir que nuestros objetivos terapéuticos ya, pues bueno, los aviento, ya no voy a volver a empezar de cero, no necesariamente, pero pues sí tener esta misma sensibilidad de leer lo que el niño está necesitando y hacer estos ajustes. No quiere decir que estemos dejando algo que sea importante, sino al contrario, como priorizando lo que en ese momento el niño requiere, ¿no? Y no es lo mismo, pues justo los maestros que hicieron este cambio a ser docentes virtuales y que pues sí necesitan hacer cosas muy llamativas y dinámicas para mantener la atención del alumno, porque ahí la idea es que el alumno ponga atención y aprenda, versus el rol del psicoterapeuta, ¿no? Que no necesariamente es hacerlo todo tan estructurado. Sí, aquí también, justo de la mano con todo esto, nos dice Adriana Rivero, seguro y privado, porque algunos papás están en la habitación cuando él o la pequeña está hablando. Entonces, que no solo hacerlo seguro, sino privado, como habíamos mencionado. Alexandra nos dice, los retos personales que he enfrentado son los problemas de conexión a internet, tanto mío como por parte de mis pacientes, y adaptar actividades para los pequeños, sobre todo lo que respecta al juego, la privacidad y los distractores. A veces los mismos niños, dice Arlene, ponen sus límites a los papás y les piden que se vayan. Sí, también. Alexandra, listo, ya. Entonces, bueno, son algunos de los retos que nos comentan los participantes. Pero pues también hay oportunidades, ¿no? O sea, que nos ha brindado la psicoterapia infantil o las intervenciones con niños a distancia, como el hecho de que obviamente podemos llegar a más niños, porque al pues, estar en comunicados vía remota, podemos estar accesibles en lugares en los que antes pues, ni se imaginaban que podían tener contacto los niños con un terapeuta, poblaciones muy remotas, pero que inclusive tengan acceso a internet y a dispositivos, desde luego, ¿no? Pero eso permite dar y poder proveer de servicios de salud mental a muchos más niños de los que podríamos solamente en modalidad presencial. Sí. También me parece que cuando estamos en esta modalidad donde tenemos al niño dentro de la casa, podemos también darnos más cuenta de cómo es esa dinámica. Sabemos por las noticias que ha incrementado la violencia dentro de los hogares y a veces los papás tal vez no reportan esto, ¿no? Pero de alguna manera nos hacemos partícipes o nos enteramos de esto. Entonces, más que pensarlo como algo que nos haga entrar en pánico o como que nos angustie de qué vamos a hacer, otra vez, creo que la apuesta aquí es poder conversar con los papás para poder orientar, para poder contener. Me parece que mucho del trabajo que tenemos que hacer actualmente con los adultos es poderles también brindar un espacio para que ellos estén contenidos y que sepan que estamos pasando por un periodo que genera angustia en general, ¿no? El tener una enfermedad de transmisión y letalidad allá afuera, ¿no? Y que sea la razón principal por la que nos quedamos en las casas, pues es algo muy angustiante. Entonces, ¿cómo lo viven estos papás? Obviamente no es terapia para los papás, pero sí parece que puede ser un buen espacio para también dar cabida a sus preocupaciones y pues enterarnos un poquito de cómo pueden cambiar estas formas de interacción. Sí, facilitar esta también accesibilidad, o sea, también para disminuir el estrés de los papás y de los propios niños, porque no sé si a alguno de nuestros asistentes les ha pasado que les refieren a un paciente porque alguien de mucha confianza les dijo que tú eras la mejor persona para que viera a ese niño, pues resulta que viven en el otro extremo de la ciudad, o inclusive yo sí tengo pacientes foráneos que vienen a verme. Entonces, aquí es donde hay que considerar
que esto pues ha facilitado también que el estrés de estar ¿no? lidiando con el tráfico, con las distancias, con los horarios, papás que trabajan y tal vez no podían llevar a los niños en cierto horario y entonces los llevaban tardísimo. Entonces, creo que esto va a facilitar también esta modalidad de intervención, que podamos tener acceso de una forma que reduzca también el estrés para niños y para adultos, aunque pues ya sabemos también todas las contraindicaciones, pero al final sí es importante mencionar todas estas áreas de oportunidad. Sí, sí, pienso también en esta parte de nos encontramos en un momento de incertidumbre y que finalmente dar continuidad a los tratamientos, el saber que estamos disponibles, que hay cosas que también pueden esperar, ¿no? Por ejemplo, tampoco hay una urgencia en todos los casos por atenderlo, ¿no? Vía remota, sino que también tendríamos que poder evaluar en qué momentos sí necesitan la intervención o en qué momentos podemos mantenernos en comunicación con los papás y retomar en el momento en el que las condiciones sean más favorables. Entonces, a mí me parece que abrir esta vía de comunicación y de dar la certeza de que esto se va a poder también, digamos, como atender a mediano o largo plazo, la salud mental de sus hijos, creo que puede dar mucha tranquilidad a muchos papás. Así es. Bueno, y pues justo pasando a lo de las adaptaciones, hace rato yo comentaba lo de que no era lo mismo que el niño me viera pues de cuerpo completo y tener esta interacción ahorita que pues nada más sale mi rostro y cierta parte de mi cuerpo se recomienda esta cuestión de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes nuevos que no nos conocen, sí hacerles llegar una foto del terapeuta, bueno, de nosotros, de cuerpo completo, sobre todo con niños que sean pues de edad escolar baja o un poco más chiquitos, que son a los que les cuesta el poder integrar todas las partes, ¿no? Y saber que, bueno, no, Arely no es solo las manos, hombros y la cara, sino que también tiene el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, hacer eso y tener este acercamiento gradual a la tecnología, no tanto porque los niños sean ajenos a esta, como decía la maestra Rocío, pues sí, son nativos y lo han utilizado para el ocio, la diversión, pero para saber cómo va a ser eso en este contexto nuevo de la psicoterapia. Y ahí aplica no solo para los nuevos, sino para también los pacientes que ya conocíamos de antes, porque son reglas distintas, ¿no? Y así como ya se tenía cierta rutina, cierta familiaridad de llego al consultorio, a lo mejor está en la sala de espera o me recibe fulanita, ya luego voy a ver a Arely, pues que sepa eso mismo, cómo va a suceder en este entorno virtual, ¿no? Y aquí poníamos como de 15 minutos para que antes de las sesiones propiamente con el niño se pueda hacer como un ensayo de así nos vamos a conectar, así nos vamos a ver, este es mi entorno, mire, estoy en un lugar privado donde nadie va a escuchar lo que nosotros hagamos o juguemos y que pues el niño también se vaya familiarizando con todo esto. Incluso antes también platicábamos que aquí también los papás son fundamentales como aliados, como decía Rocío, porque justo son ellos los que les van a introducir a los niños el concepto de alguna vez has visto, ¿no?, a un doctor o a un psicólogo, igual que viste a tu Miss en las clases que estuviste tomando en la computadora. Entonces, a partir de esta introducción es que va a ser más fácil que justamente el niño se vaya familiarizando con a lo que se va a enfrentar y no sea algo poco familiar o poco extraño para él. Y en continuidad con lo que decía Arely, de la parte del concepto de conservación, ¿no?, que a veces los niños, si todavía no lo tienen desarrollado, exacto, si ven a alguien o algo de forma distinta como es, pueden tener la confusión de sigue siendo o no la misma persona, pero también pasa que muchos niños van a preguntarse si la sesión está, o sea, por su percepción del tiempo, está siendo llevada en tiempo real. Entonces, a veces les tenemos que dar ciertas pautas para que sepan, ¿no? Ah, pues hoy traes una camiseta roja y te estás agarrando el pelo, o sea, para que el niño sepa que realmente no es algo grabado, que no está sucediendo en otro momento, sino está sucediendo en vivo y en presencia. Y también, pues obviamente adaptar justamente este parafraseo, comentar lo que está haciendo, lo que quiere hacer para que sepan que obviamente les estamos prestando atención en el momento real.
Sí, sí, creo que el punto central es ese, el poderle generar esta sensación de comodidad, de confort, de cercanía, a pesar de que estamos en lo virtual. Entonces, bueno, hay algunos tipos de intervenciones terapéuticas que nos ofrecen como más herramientas para poder, digamos, atender a ciertas necesidades del niño. Aquí lo que conversábamos es que independientemente del enfoque que cada una de nosotras manejemos, lo más importante es escuchar al niño, ¿no? Poderle dar la oportunidad de que exprese lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo, qué le parece esta modalidad. Y pues yo pienso que también hay que escucharlo no solamente de primera vez, ¿no? De si está dispuesto, sino prácticamente cada sesión será como cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo sientes que vamos? ¿No? ¿Te gustaría que nos volviéramos a reunir? Y creo que eso le va a dar a él la pauta también para ir identificando mejor cómo se siente ante este tipo de intervención. Y creo que algo muy importante antes de pasar a la siguiente también es justo aquí también diferenciar nuestra angustia de la angustia del niño, porque a veces, ¿no? Y justo ahorita lo preguntaban en el chat, las actividades, y a veces sí, obviamente nosotros, nuestra intención con este seminario, con esta mesa redonda, es darles herramientas para que se las lleven y puedan sentirse más tranquilos de que hay muchísimas cosas que pueden hacer para adaptar sus intervenciones, pero también en las conversaciones que tuvimos seguimos creyendo en la magia de que sea el niño el que lleve el juego, sea el niño el que decida, el que dirija, empoderarlo de esa manera en una situación en la que estamos viviendo, en donde se le ha arrebatado casi cualquier control posible que pudiera tener porque se le apartó de su medio social, escolar, etcétera. Entonces, el que él pueda decidir a qué se juega y no tengamos nosotros que estar diciendo, híjole, chin, y hoy esta sesión no tengo nada programado, no tengo las 1001 actividades que tenía programadas. A veces los niños nos sorprenden mucho más, ellos mismos guiando el juego y diciéndonos a qué quieren jugar o qué quieren hacer. Y vamos a sorprendernos encontrando que no nada más necesitamos tener una juguetería del lado del terapeuta y una juguetería del lado del niño, sino que el niño encuentra formas de manifestar y de expresar lo que necesita. Entonces, a eso también nos referimos con escuchar las necesidades del niño, no solamente intentar nosotros ser quienes dirijamos por esta ansiedad que nos causa el híjole, es en virtual, pues estoy como muy limitada de intervenciones, de estrategias. A veces los niños nos dan esta pauta y ellos nos van a marcar el camino. Entonces, a eso nos referimos mucho también con escucharlos. Nos comenta Zaire, no sé si querían comentar algo, alguna de las dos. Bueno, nada más para complementar, Fer, es que justo a veces también nos anticipamos, por ejemplo, ahorita con la contingencia, pues el tema de todos, como decía Rocío, es el coronavirus. Entonces, muchas veces también sentimos esa necesidad de, pues en la primera sesión, pues ya tengo mi libro preparado que explica el coronavirus y cómo podemos, pues, cuidarnos, ¿no? Para no contagiarnos, etcétera. Y probablemente sí sea un elemento muy importante que nos ayude, pero no necesariamente es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Hola, ya te presento a mi libro de coronavirus y lo vamos a leer juntos y resuelvo tus dudas. A lo mejor sí, pero a lo mejor el niño ya sabe muy bien, eso no es algo que le preocupe, ¿no? O a lo mejor pasó en ese momento algo ni siquiera más grave o más feo, sino quiere contarnos de un nuevo juguete que tiene o una actividad que descubrió, lo que sea, y como ir teniendo también esta sintonía, ¿no? En las cosas de cómo vamos introduciendo ciertas intervenciones. Sí, muchas veces ni siquiera el niño está listo para tener esa conversación y nosotros pensamos, de acuerdo a nuestras propias necesidades, que es lo primero que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, concuerdo perfecto contigo, Arely. Zaire dice, en mi caso, precisamente frente al reto de que los padres podían tolerar la angustia de darle la privacidad al niño y también frente a la sintomatología que observaban en él, realicé una presentación que tras la retroalimentación, tras las sesiones iniciales les presenté y luego les envié sus correos en PDF en la cual ellos pudieran tener un documento con el encuadre terapéutico y establecí las características de privacidad, tiempo, frecuencia, honorarios, etcétera. Con un paciente de 7 años que ella ve 2 veces por semana a través de Zoom y pactamos un costo menor para que fueran 3 sesiones y la tercera es que a ellos los veo cada fin de semana para retomar acuerdos y compartirles avances y observaciones.
El mayor recurso terapéutico que he podido integrar para las sesiones en línea ha sido que hacemos dibujos simultáneos. Él comienza a dibujar libremente, simbolizando y elaborando, mientras yo le dibujo cajas de herramientas tipo Minecraft, en las que él me va indicando, qué es lo que vamos a necesitar y para qué lo vamos usando. Ello nos ha permitido abordar desde coronavirus hasta pesadillas y él mismo identifica recursos para vencerlos. Elaboré un grupo de WhatsApp con ambos padres y cada que termina la sesión me comparten fotografías de lo que elaboró y a través del mismo yo le comparto lo que yo le ayudé a plasmar para que sepa que cuenta con las herramientas hasta que comienza a integrarlas. Bueno, una descripción creo que muy detallada, ¿no? De justo muchos de los pasos que se tienen que involucrar, de esto que tanto hemos hablado, de involucrar a los papás, de dejar que sea el niño el que nos indique qué es lo que necesita, y a través de juegos que podríamos pensar, bueno, el Minecraft es solamente, ¿no?, un juego virtual y con qué uso lo puedo tener. Sí ha habido muchas conversaciones que incluso para explorar el mundo interno del niño, ¿no?, se puede usar este juego. No sé si quieran comentarle algo a Zaire con esta muy, muy detallada explicación que nos dio. Pues yo pensaba sobre justo el encuadre que ella hace y todos estos elementos que corresponde con lo que APA señala, ¿no? Y bueno, en nuestro país está mucho más regulado para la cuestión médica, pero justo es eso, ofrecerles un documento que es el consentimiento informado, ¿no? Donde vengan todos estos lineamientos y que, bueno, a veces hay papás que les sirve mucho el tener un documento o algo a donde recurrir, como recordar todo esto que se planteó con la terapeuta, pero que independientemente de si los papás pueden o no tolerar esta angustia de darle la privacidad, pues son elementos que con todos debemos aterrizar y que pues nos den ese consentimiento firmado, ¿no? También como esta parte legal que nosotros debemos tener en los expedientes de cada uno de los pacientes. Sí, yo pienso de esto que nos comenta Zaire, que bueno, le agradecemos esta tan detallada explicación que nos comparte de su trabajo. Yo pienso en la parte de los honorarios, que bueno, cada una de nosotras tendrá que ir evaluando con sus pacientes las condiciones actuales en las que está cada familia. Ella habla ahí de la posibilidad de tener 3 sesiones por semana. Supongo que ella habrá evaluado esta parte de los costos, ¿no?, que la familia puede cubrir. Pero creo que sí es muy importante que también tengamos en cuenta, pues que a pesar de que estamos a distancia, que en este momento no nos estamos trasladando o no tenemos como materiales que les estamos dando a los pacientes, pero de todas formas nuestros servicios implican un honorario que hay que considerar, ¿no? Es parte del cuidado del terapeuta, ya lo hablaremos más a detalle más adelante, pero sí es muy importante, sí creo que se pueden hacer estos acuerdos, sí creo que se pueden hacer estas negociaciones en términos del beneficio del paciente, pero también es muy importante cuidar al terapeuta en el sentido de los ingresos, los horarios que está poniendo a disposición. Exactamente, y justo es de la mano ya lo que nos dice ella con justo nuestra parte, la presentación que hablaba del encuadre, ¿no? Que desde luego, pues como siempre es con menores de edad, pues se tiene que llevar a cabo de la mano con los papás y establecer muy claro todo esto que ya acaban de mencionar, incluidos también los objetivos, si es que ya era un paciente que ya estaba con nosotros antes de pasar a la modalidad virtual, pues se tienen que replantear, ¿no? ¿Cuáles van a ser, o sea, igual de la mano con los que ya teníamos, pero bueno, hacer este replanteamiento en base a los recursos que actualmente tenemos y con los que vamos a llevar a cabo las sesiones. Y justo hablábamos de todo esto, ¿no? De tratar de tener un horario estable porque sabemos que ahorita, bueno, los tiempos también han cambiado y las actividades han cambiado y el tiempo que permanecemos fuera, pues es a veces reducido, entonces a veces pensamos, bueno, hoy puedo poner la sesión en la mañana, mañana en la tarde, ¿no? Entonces tratar de mantener un horario constante porque eso va a dar constancia y familiaridad también a los niños.
lo que decía Rocío de la parte de los honorarios, seguir valorando nuestro trabajo, que exacto, no muchos piensan, no, pues justo porque es en línea, vale menos o no es presencial, entonces no es tan importante como lo era presencial, etcétera. Entonces, cuidar mucho esos aspectos y tener muy claros los aspectos éticos del consentimiento informado, el asentimiento informado para niños mayores de 7 años que sí pueden decidir acerca de su tratamiento, y esto no solo es aplicable para psicoterapia o para intervenciones psicológicas, sino también para investigación, para intervenciones médicas, e inclusive, ¿no? Niños de 7 años se les lee o ellos lo leen, ya tienen la capacidad para poderlo hacer, y lo firman acordando que aceptan participar en las sesiones, ¿no? Y obviamente, pues, el cuidado de los datos a través del aviso de privacidad. Maribel señala que para ella ha sido útil alternar la sesión del niño con una sesión para padres psicoeducativa basados en bibliografía que les pido vayamos revisando. Sí, pues ya como vayamos alternando las sesiones, pues depende de cada caso, ¿no? Y creo que así como también lo señaló tanto Maribel como Zaire en los comentarios, depende de cada familia, ¿no? Y habrá algunos papás con los que la psicoeducación a lo mejor es mucho más estructurada, donde damos cierta bibliografía o damos alguna presentación, pero también puede haber algunos, y lo llevamos a comentar nosotras cuando preparábamos la presentación, que también sirven estos videos, ¿no? Que no necesariamente algo muy, muy largo, pero concreto, donde justo modele qué es lo que el papá tiene que hacer, y entonces, pues eso depende de cada uno de los recursos que vayamos detectando en la familia, cómo vamos a ir trabajando. Muy bien. También hay que considerar justamente nuestro setting. No estamos en el consultorio, pero podríamos generar un espacio amigable para los niños, ¿no? Que tiene que ver con el fondo que tenemos o se recomienda que tengamos también un espacio constante nosotros. O sea, si elegimos una parte de nuestra casa, que sea esa en particular, donde nos mantenemos para recibir a los pacientes virtualmente. Y bueno, obviamente que esté en privado también, que esté pues a puerta cerrada, que no tengamos interrupciones. Y también podríamos rescatar algún elemento del consultorio. Si logramos, pues no sé, trasladarnos de forma segura o si logramos traerlos antes de la contingencia, alguno de los juguetes o algún títere que sea en particularmente como una ayuda, podríamos mantenerlo como parte del setting. Y pedirles también a los niños que ellos nos enseñen, ¿no? El entorno en el que ellos quieren estar, con los materiales. A veces sirve también que ellos decidan, ¿no? Bueno, lo quiero hacer en el, no sé, en el estudio de mi casa, pero quiero traer a mis peluches de mi cuarto, o lo quiero hacer en mi cuarto, lo quiero hacer, digo, obviamente siempre y cuando no haya demasiados distractores, porque también veíamos que, bueno, había los terapeutas que a lo mejor decoraban como una juguetería su setting, y tampoco es lo recomendable porque los niños ahí también se van a estar distrayendo, pero también se recomienda que el niño te enseñe el entorno en el que él va a estar y que él pueda también traer objetos que sean importantes para él al lugar en el que se va a llevar a cabo la psicoterapia, o inclusive, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pedirle a los papás que faciliten ciertos materiales, ¿no? Porque también hay niños que están en casa, pero a lo mejor no tienen plastilina o no tienen hojas para pintar o colores, entonces que los papás nos ayuden a facilitar todos estos materiales para el uso de los niños. Bueno, creo que mucho de la relación terapéutica la estuvimos conversando desde el inicio del webinar, ¿no? Este vínculo que, pues sí, va a ser diferente o está siendo diferente retomar con pacientes que ya nos conocían a aquellos que son nuevos, ¿no? Y pues bueno, creo que toda la ansiedad que puede surgir de no saber exactamente todo lo que estoy haciendo en este nuevo medio virtual, pues era también algo propio de otras angustias que pueden surgir en el consultorio, ¿no? Y creo que ahí de nuevo me gustaría enfatizar esta cuestión de que no es que estemos totalmente desprotegidos, sí es una
forma diferente de hacer el trabajo, pero la misma sensibilidad que teníamos para construir un vínculo es lo que podemos utilizar para ahora hacerlo de manera virtual, ¿no? Y creo que no lo comentábamos en las diapositivas pasadas sobre los retos, pero cuando son pacientes nuevos también llega esta preocupación de ¿y cómo voy a hacer la evaluación? ¿No? Y pues ahí conversábamos sobre tanto el juego diagnóstico, pues es algo que independientemente del lugar se puede hacer con el niño, incluso pues niños que están hospitalizados y pues ahí tú eres más, sabes más al respecto, Fer, pero pues incluso en contextos donde los niños no tienen toda la movilidad, se puede hacer un juego que sea diagnóstico o terapéutico, ¿no? Entonces, como recordar todos estos elementos que ya teníamos, hablábamos también de algunas pruebas que ya están de manera, bueno, en la computadora, ¿no? Que se pueden aplicar de manera digital, o algunos cuestionarios que pues sí, poniendo ahí como el asterisco de se modificó la modalidad de aplicación y hay que considerar ciertos sesgos, pero que de todas formas se pueden estar retomando para recabar esa información. Y justo rescatar mucho que obviamente pues la relación terapéutica aquí va a depender muchísimo de algo que ya habíamos mencionado antes, pero que quisiera retomar, que es justo la expresión facial. Obviamente no se puede ver exacto todo el lenguaje corporal, entonces no podemos ver del lado del niño si el niño está moviendo los piecitos o, ¿no? O a lo mejor las manos no se ven y tal vez ¿no? Están sudadas sus manitas o se las está frotando, ¿no? Como señal de ansiedad. Entonces sí tenemos que pues atender a todo lo que sí podemos ver, que es la expresión facial, y por eso es importante que también nosotros no estemos tan alejados de la cámara para que el niño pueda notar nuestra expresión de comprensión, de compasión, cuando a lo mejor nos está contando algo muy triste o que lo estamos entendiendo, que lo estamos escuchando. Nuestra voz obviamente va a ser fundamental también para poder comunicar todo esto. Y bueno, cuestiones de reporte y rompehielo para niños que es su primera vez que toman una sesión en línea, además de lo que ya recomendamos anteriormente, pues también hacer actividades rompehielo, no necesariamente tenemos que ir directo a intervenir o directo a hacer alguna actividad, sino a ver, bueno, enséñame tu casa o busca alrededor tuyo 4 cosas, una amarilla, una verde, una roja, ¿no? Este tipo de actividades que tranquilicen al niño o actividades de respiración para bajar la ansiedad si es que está muy nervioso porque pues es su primera vez justo en una sesión terapéutica, que no es lo mismo que las sesiones que toma en la escuela. Aquí Mariana también nos pregunta, ¿tienen algún procedimiento para el manejo de riesgo suicida? Bueno, Pues, ahí yo, no yo vas. preguntaría un poco más, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el paciente? Si es alguien con el que se ha venido trabajando y que hemos detectado esto, o es algo, ¿cómo se detectó este riesgo suicida? ¿No? Sería como la primera pregunta ahí que yo plantearía, porque bueno, no todos los casos son iguales tampoco. Sí, creo que también justo está muy bien planteado en los consentimientos y en los asentimientos, desde que se establece igual el encuadre, marcar muy bien que cualquier situación que amenace la vida, o sea, esto obviamente para, sí, niños mayores de 7 años, pero los que más lo van a comprender, evidentemente son preadolescentes y adolescentes, cualquier situación que ponga en riesgo tu vida, tu salud o la de alguien más, en ese momento tenemos que comunicárselo a tus papás, ¿no? Entonces, desde el principio se tiene que tener esta comunicación con ellos y al ser menores de edad, pues aplica que mientras sepamos y tengamos comunicación abierta con los papás se puede manejar esto, a diferencia de un adulto que a lo mejor no tenemos información de sus familiares y de repente si hay un riesgo suicida, si ya lo conocemos desde antes, pues es obvio que tenemos que tener una red de apoyo y tener un contacto cercano, pero si no, tenemos que tener la dirección del paciente, porque si no, ¿cómo le hacemos para, ¿no? Si se necesita auxilio o apoyo, ahí mismo en el consentimiento lo tenemos que tener. En el caso de adultos, en el caso de niños, la comunicación es directa con los papás, pero no sé si quieran agregar más de este tema para Mariana. Pues creo que también sería importante, bueno, igual desconozco exactamente si Mariana estás pensando en un caso en particular o fue una idea que ahorita surgió, pero
bueno, tanto con niños como adolescentes, adultos, pues hay todo un rango dentro de esto que consideramos riesgo suicida, ¿no? Está pues desde las fantasías de muerte, está ya una ideación suicida latente, entonces pues habría que valorar en qué punto de este rango se encuentra el paciente, como decían, sí dar aviso a los papás y trabajar en conjunto, porque finalmente esto es independientemente de la manera virtual o en consultorio. Nosotros pues no estamos 24 horas con el paciente y no somos quienes podemos asegurar la seguridad física o de cualquier otra índole del paciente. Y otra cuestión es que aunque estemos de manera virtual, eso no descarta el trabajo interdisciplinar, ¿no? Y entonces cuando ya hay un riesgo suicida, pues que sí es latente, que incluso a lo mejor hubo un gesto suicida ya, pues ahí acercarnos a nuestro psiquiatra de confianza, que siempre como psicoterapeutas necesitamos tener pues nuestro equipo de neurólogos pediatras, psiquiatras, etcétera, pues hacer este enlace, psicoeducar a los papás de cuál es la necesidad que se está detectando, cuál es la razón por la cual pues se necesita el acompañamiento médico y empezar a desmitificar muchas cosas que generalmente surgen, ¿no? Porque uno dice psiquiatra o psiquiatra y la mayoría de la población lamentablemente pues todavía tiene este estigma y no, como cree psicóloga, no, mi hijo no está loco, pero no necesitamos llegar a ese extremo y todo eso hay que irlo aterrizando con los papás, también mantener este vínculo con el paciente y pues saber en qué momento incluso ya no es una cuestión solamente del psicoterapeuta, sino también de un médico y trabajar en conjunto, ¿no? Pero bueno, ya dependerá también de cada caso, pero pues sí saber que no somos todólogos y que habrá ciertas cosas que sí necesitamos el acompañamiento de otro profesional de la salud. Sí, creo que completísimo todo esto que comentaron, justo para esta inquietud que tenía Mariana. Pues aquí está la parte, ¿no? También de algunos temores y preocupaciones y duelos a los que se han tenido que enfrentar los niños. Me parece que aquí Areli y Rocío también querían hablar de este tema, entonces les dejo también el micrófono abierto. Bueno, aquí estábamos pensando mucho con respecto a qué es lo que se ha presentado con más frecuencia en este periodo, ¿no? Como para trabajar con los niños. Bueno, en algunos sí la inquietud del COVID, qué es, ¿no? ¿Qué riesgos hay para sus familiares o para ellos? Yo lo que he observado es, bueno, muchos niños que ya eran ansiosos, se incrementó la ansiedad a partir de la aparición de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí el trabajo sí puede ser como muy enfocado en informar, en diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo nos podemos proteger? Poder, digamos, como disminuir esta ansiedad a través de técnicas muy específicas. Y todo este material del que hemos hablado, ¿no? Con respecto a los cuentos, pues incluso como las explicaciones que se dan de COVID, está ahí disponible en la red y por ahí hicimos una recopilación de materiales. Eso con respecto al COVID. Y bueno, también esta cuestión de, poníamos, pérdidas de ciertos amigos o porque se están graduando, ¿no? Ahorita, pues sí, todos los que pasaban de preescolar a primaria o primaria a secundaria ya no tuvieron esa transición como muchos le esperaban, porque a lo mejor habrá niños que pues no estaban tan interesados en asistir o estar en la ceremonia de graduación y otros que sí, ¿no? Que incluso iban a hacer a lo mejor algún bailable y ya se habían preparado para realizarlo y ahora no se va a hacer y pues parte también de esta validación de lo que sea que esté sucediendo, porque a veces pues como adultos tendemos a minimizar lo que está ocurriendo y a lo mejor le pasó a ese niño o niña que papá o mamá pues minimizaron esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor papá y mamá están preocupados por la cuestión económica y pues si el niño se aproxima diciendo es que pues ahora extraño a fulanito o no puede hacer el bailable, pues puede que no lo reciban
con la sensibilidad necesaria, satisfaciendo esta necesidad afectiva, y pues de ahí es mucho, como siempre, el trabajo del psicoterapeuta para ir validando todo esto que sucede, ayudar a regular, si son niños más pequeños, pues, sobre todo el trabajo con los papás para promover también esa corregulación y que finalmente a veces a los papás pues les cuesta como reconocer que habrá ciertos dolores o tristezas o enojos que van a tener los niños y tratan pues de poner algún parchecito, ¿no? Un curita inmediatamente para que eso no duela, pero pues parte también de ir creciendo y de nosotros como psicoterapeutas es reconocer que pues la vida tiene todos estos matices y se trata de aprender a vivenciar todo eso, a expresarlo, regularlo, pero pues no poner el curita ahí inmediatamente, ¿no? Que hablaría también de esta angustia propia o del adulto o del psicoterapeuta de tapar, porque también a mí me está generando algo. Sí, se trata de más bien ayudar a elaborar todo lo que está pasando con respecto a esta situación. Por ejemplo, algunos niños también están extrañando mucho a sus compañeros de escuela o incluso su vida académica de la que antes se quejaban mucho, ahora la extrañan, ¿no? Extrañan ver a la maestra presencial, extrañan estar en el patio de su escuela y jugar. Eh, yo me he encontrado con varios pacientes que tienen la preocupación de sentir que que no están pudiendo aprender en línea, ¿no? Que dicen, es que me desconcentro mucho, es que no entiendo nada, es que me salí de la sesión y no sé por qué y la maestra me regañó. Y entonces ellos a veces creen que con sus amigos todo va muy bien, que ellos son los únicos que no aprenden o que son los únicos que no les está resultando bien la educación en línea. Entonces, justamente se trata de poder hablar de estas preocupaciones con ellos, como dice muy bien Arely, no poner un tapón, no tratar como de calmarlos, sino más bien de hablarlo y que esto empiece a profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí con ellos? Y considerar que también pues toda la situación que estamos viviendo ha afectado también el vínculo de los niños con sus papás, porque ven a sus papás preocupados todo el tiempo por lo que está pasando, además de los aspectos económicos. Muchas familias están viviendo una real crisis económica. Entonces el niño ve a sus papás preocupados y temerosos todo el tiempo y muchas veces no quiere, ¿no?, externar él mismo sus preocupaciones por temor a preocuparlos más de lo que ya los ve. Y es por eso que es importante que también tenga, obviamente, disponible a su terapeuta para poder ahí sí expresar todos estos temores, todas estas preocupaciones, pero ciertamente lo que está pasando pues ha afectado muchísimo esa vinculación, ¿no? Si tú ves a tus papás preocupados todo el día, va a ser muy difícil que puedas establecer vínculos seguros con ellos y es lo que también está pasando. Además de muchos aspectos del desarrollo que se van a ver impactados después de esto, porque pues niños chiquititos preescolares que necesitaban estar jugando, corriendo, ensuciándose, explorando texturas, la naturaleza, pues están confinados en su casa. Entonces, también es algo importante que vamos a ver, ¿no? Todo el impacto que esta situación va a traer para el desarrollo de los niños. Quisimos también poner precisamente consideraciones especiales, porque sí hay que poner y prestar, o sea, siempre mucha atención a los niños, pero particularmente a niños que se encuentran en entornos de violencia intrafamiliar, porque obviamente pues están en casa y ahí no va a ser un lugar seguro para ellos. Niños con condiciones médicas, estamos pensando en niños con alguna situación de inmunodepresión, o sea, de inmunosupresión, que su sistema inmune esté condicionado, que tengan cáncer, por ejemplo, pues obviamente vivir una situación como la que estamos viviendo va a ser mucho más difícil porque van a tener que tener mayores medidas de cuidado, aunque ellos ya las conocen muy bien, porque todo el tiempo se tienen que estar cuidando de infecciones y tienen que usar desde siempre el cubreboca, etcétera. Niños con historia de trauma, por lo que decíamos hace rato, hay muchos niños que vivieron un trauma y que situaciones como las que estamos viviendo pueden reactivar síntomas que a lo mejor ya estaban más procesados y se pueden reactivar ante la situación porque lo que está pasando nos pone en una situación de hiperalerta, de supervivencia, y justo para muchos niños que han experimentado traumas, pues es lo mismo, ¿no? Volver a estar en una situación de supervivencia. Trastornos del neurodesarrollo, discapacidad cognitiva, visual, auditiva o motriz, niños, no sé, con debilidad visual,
pues evidentemente tal vez la videollamada no va a ser la opción, pero sí tal vez la voz, ¿no? Una llamada telefónica. O si es un niño con discapacidad auditiva, pues acercarnos más para que pueda leernos los labios. Y les sugerimos algunos de estos materiales para esas circunstancias especiales, sobre todo para trastornos del neurodesarrollo. Arely y yo asistimos hace 2 años a un congreso, al Congreso Mundial de Psiquiatría que se llevó a cabo entonces en México, fue la sede, y entonces ahí un psiquiatra francés, bueno, es colombiano, pero radica en Francia, junto con un diseñador crearon este programa que se llama César, y que significa Cognitive, Emotional and Psychosocial Avatar Reinforcement Program, y es justamente el crear un avatar del niño para empezarlo a enseñar ciertas conductas que debe de tener en casa, conductas de autorregulación, si no se lava los dientes, pues cómo el avatar le enseña que se los tiene que lavar cada 3 veces al día, etcétera, etcétera, y a regular estados de ánimo. Entonces, a mí se me hizo un programa padrísimo, y aunque ustedes no sean precisamente diseñadores, hay muchas aplicaciones con las que pueden hacer avatars. Programas para niños con TEA, que son estos pictogramas en donde se les enseña, ¿no?, cada una de las actividades que deben de ser, entonces, que deben hacer, perdón. Entonces, igual, si los tienen que preparar para justamente tomar sesiones a distancia, pues pueden poner el pictograma de cada una de las fases que el niño va a ver para que ya esté anticipando, o si los van a preparar para un procedimiento médico, también usan los pictogramas. Y esta aplicación de DictaPicto, que precisamente es de pictogramas, a la que pueden acceder para compartir pictogramas de la vida diaria, si el niño está en la escuela, en el hospital, ahí están ya prediseñados para que ustedes puedan utilizarlos. Creo que justo en cuanto a lo de la violencia teníamos un comentario, pero ya lo perdí. No sé si. Dice, en el caso de violencia continua, directa o indirecta por parte de los padres, principalmente psicológica por agresión entre ellos, que a pesar de informarles del daño al niño persiste la violencia, ¿qué opciones han acudido para apoyar al niño o para apoyo del niño? Bueno, yo ahí la sugerencia que hago es justamente trabajar con el niño para que él pueda desarrollar un espacio seguro dentro de casa. Uno de los aspectos más, digamos, como impactantes de la violencia intrafamiliar es que el niño a veces quiere mediar entre los papás o quiere proteger a alguno de los papás. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con él para que sepa que su función no es esa, que es solamente pues algo que tienen que atender los adultos, y que más bien la función que él tiene como niño tiene que protegerse a sí mismo. Entonces, bueno, por ahí va la creación del espacio seguro, por ahí va la identificación de redes de apoyo, si hay algún otro familiar que puede asistir para mediar o para poder poner al niño a salvo en los momentos que empiezan estos incidentes, pues lo más favorable es trabajar en pro de eso. Hay que tomar en cuenta que también nosotros no podemos cambiar las condiciones de las familias, pero sí podemos trabajar para que el niño crezca de una mejor manera, ¿no? Entonces, a veces, pues esos son los papás que tiene, desafortunadamente, pero ¿de qué nos podemos hacer valer? ¿Qué otros familiares hay? ¿Qué redes de apoyos hay? ¿Qué herramientas tiene el niño para también ponerse a salvo y enfrentar esa situación? Pero sobre todo también ver cómo lo está viviendo el niño para saber qué es en lo que se tendría que trabajar. Sí, me parece que lo prioritario es lo que dice Rocío y también considerar, porque muchas veces como psicoterapeutas infantiles nos es muy sencillo pues aliarnos con el niño y sentir esta empatía y pues independientemente de que sea violencia intrafamiliar o no, es como de, ay, pues qué mal lo que está haciendo papá o mamá, pero creo que también se requiere de una visión distinta a la que el resto de las personas les puede dar a esos papás, ¿no? Y comprender que muchas veces la violencia intrafamiliar pues no se gestó solamente en una cuestión aguda, de que fue una reacción única ante un evento particular, sino que esos mismos papás tienen ciertas dificultades en cuanto a, pues, desde regular sus emociones, tienen muchas veces una historia también propia de maltrato, entonces sí es complicado romper como con esa cadena transgeneracional que se ha estado perpetuando y muchas veces
pues el primer enfoque sí es esto prioritario de salvaguardar la seguridad del niño, pero también tener esta visión más pues ecosistémica incluso de la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y de esa manera pues ver si yo también puedo trabajar o si requiero incluso, pues como decía hace rato, ¿no? De alguna otra instancia o algún otro apoyo que a lo mejor en este momento no va a ser porque tampoco es viable ahorita en una contingencia contar como con todas las instituciones y recursos, pero pues bueno, saber que hay que ver de una manera más global la violencia y tratar de no caer como en la misma explicación que pues el común de las personas puede dar a esas acciones. Sí, a veces trabajar en pro de que los papás puedan asistir a un proceso psicoterapéutico puede ser algo que nos lleve mucho tiempo, pero que al final pues es la vía, ¿no? Una de las vías. Y ahí evaluar cuáles son los recursos con los que dispone la familia, si pueden asistir a una terapia privada o tienen que ir a una instancia pública. Entonces sí me parece que ahí también se puede apoyar en ese sentido, orientar. Gracias, gracias a ambas y a Maribel, perdón, por su pregunta. Y ahora pasamos justo a la parte que ustedes también nos han estado preguntando mucho, que es la parte de los materiales y las actividades, cómo adaptarlas. Y por recordar que las que les estamos planteando son actividades sugeridas, no quiere decir que las tengan que llevar a cabo, es nada más que formen parte de su repertorio si en algún momento las necesitan, pero como les repetíamos, dejar que el niño marque la pauta, ¿no? Y justamente hablando de COVID, CENEPAS desarrolló algunos recursos para este tema y fue muy simbólico y por eso quise poner esta imagen como antecedente, que me parece que ya la había también puesto en alguna otra plática que di. Justo si pueden ver, está la parte de pulmones enfermos y bueno, y quisimos hacerlo lotería porque es un juego típico mexicano y las familias estaban teniendo mucha dificultad para iniciar las conversaciones en torno al coronavirus porque se estaban iniciando de una forma muy formal entre adultos, entonces quisimos hacer algo lúdico para que el niño se familiarizara con conceptos, pero también para que fuera divertido y no tan amenazante hablar de ese tema, ¿no? Digo, sabemos que no es tan divertido hablar del mismo, pero bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? De una forma más lúdica. Y entonces la experiencia ha sido justo esta, ¿no? Que niños en terapia, me tocó alguno por ahí que dijo, mira, ¿no? Usó las estampitas de Zoom para ir marcando las que le iban saliendo. Yo tenía impresos y enmicadas las plantillas y le proyecté, escogió la que él quiso y la proyecté. Y entonces dijo, mira, Fer, ya tapé al coronavirus, ¿no? Y si se fijan, está ahí tapado con las estampitas. Entonces es una forma en la que los niños nos enseñan que a lo mejor íbamos a jugar lotería, pero eso a él le dio este sentimiento de control sobre algo que no está controlando, ¿no? Entonces para ella en el juego sí pudo controlar al coronavirus, bloqueándolo y tapándolo de su tablero, ¿no? Entonces se me hizo muy lindo. Y saber que podemos contar con recursos físicos, como les decía, no todo tiene que ser virtual, entonces pueden tener su espacio con sus colores, sus pinturas, sus plastilinas, como lo que ven aquí, y justo, como hace rato nos comentaba alguna de las participantes, hacer, ¿no? Que el niño haga un dibujo, que tú hagas otro, a veces me dicen, no, vamos a competir, a ver, tú haces uno, yo hago otro y adivinamos qué es, ¿no? Y vamos por pistas o lo que sea. Entonces, no desestimar el encanto que tiene todavía pues el uso de todos estos elementos. Y bueno, aquí poníamos como una lista, ¿no? De algunas sugerencias, como decía Fer, no es que necesariamente utilicemos todos con los pacientes. Creo que pasa lo mismo con los juguetes que ya teníamos en el consultorio, ¿no? Pues habrá distintas opciones o materiales y pues cada uno va eligiendo incluso con lo que uno mismo se siente cómodo y también lo que los demás pacientes van necesitando, ¿no? Y bueno, creo que algo importante, como siempre, es que cualquier actividad que se piense elegir, pues primero nosotros debemos tener ese conocimiento o, pues bueno, a veces pasa al revés de que el niño te invita a jugar algo nuevo y pues bueno, ahí más bien es tú explícame, tú veme llevando de la mano para ver qué es lo que tenemos que hacer, pero si nosotros somos los que proponemos algo, pues sí, al menos esa claridad tanto de, pues para la intervención
sí no perder de vista esta cuestión de los objetivos terapéuticos, ¿no? Y también, pues bueno, esto que cómo funciona o qué alternativas hay, si yo soy la que lo está presentando, ¿no? Sí, hay varios juegos que podrían utilizarse como rompehielo o como para iniciar, digamos, este contacto en línea. Uno podría ser el de, te voy a describir algo que estoy viendo, ¿no? Que está en tu habitación y que tú tienes que adivinar qué es, ¿no? Entonces, obviamente, pues puede ser algo sencillo o puede ser algo complicado, pero la cuestión es empezar a mostrar que sí podemos jugar a través de este medio, no únicamente con juegos electrónicos, sino también con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, ¿no? Con los materiales que tenemos del otro lado. Ujú. Y que con esta parte del cuerpo, pues también está piedra, papel o tijera, ¿no? Que en alguna ocasión yo lo utilicé para hacer justo este rapport con el niño y pues es un juego, no necesitaba nada más que pues mi mano, la computadora, lo que sea, desde donde estaba transmitiendo y que también pues es esa creatividad o flexibilidad que tenemos como psicoterapeutas de trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y creo que los colegas que estén en hospitales, pues les hará a lo mejor un poco más de sentido esto de trabajar con lo que se tiene, porque pues ahí no siempre es un consultorio aparte, con todas las condiciones ideales como solemos tener y pues más bien ir explorando con lo que yo cuento, lo que tiene el niño y pues bueno, Fer decía, como decía, en algún momento podemos pedirle a los papás que apoyen con algún material, pues estará muy bien. A lo mejor habrá familias que no puedan dar un material adicional y pues ahí tampoco sentirnos limitados, ¿no? Exacto. Y hay muchos juegos que también les podemos dar características terapéuticas, como aquí les pusimos el 1 de sentimientos, ahí les pusimos una liga en la que pueden acceder a este juego virtual o inclusive si lo tienen en casa y encontrar formas de jugarlo con el niño si él también tiene un 1 en casa y darle estas características de si te sale una de las fichas o bueno, una de las tarjetas rojas, a ver, dime un momento en el que te hayas sentido enojado y así sucesivamente con los demás sentimientos como ahí se los ponemos. La posibilidad de hacer arte compartido, esto es una herramienta muy útil que tiene Zoom, el pizarrón. Me ha tocado niños que incluso lo dividen, de un lado vas tú, de un lado voy yo, o que han podido manifestar más sentimientos a través de esto, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor ponen una carita triste y ponen a qué se refería esa carita triste, que a lo mejor tú la interpretaste de otra manera y te dicen, no, quiso decir, entonces también está sirviendo mucho para que puedan poner de la manera que encuentran y cómo lo pueden expresar, en este caso fue por escrito y a través de una imagen, lo que están sintiendo, o la ruleta de emociones, que también la pueden crear virtualmente, por ahí está la liga, ¿no? De cómo la pueden hacer. Y justo también se los quise poner como ejemplo de una actividad que se llama a veces, bueno, se puede hacer de diversas maneras, pero una que se conoce mucho a nivel hospitalario es la del jugar por el niño, con lo que decía Sareli, que niños que tienen dificultad para moverse, que están restringidos en una cama y no pueden a lo mejor moverse porque de una mano tienen, no sé, enyesado y de la otra mano en la otra mano tienen el suero. Entonces, lo que hace el terapeuta o el psicólogo es que el niño justamente va dirigiendo el juego y te va diciendo, a ver, quiero que construyas una casa con cubos de estos colores, con esta altura, con un techito. Entonces, tú eres como el constructor y él es el arquitecto que te va diciendo cómo tienes que hacerlo. Y ahorita aplica perfecto porque justo esta es una imagen, no les quise poner evidentemente por confidencialidad la real, pero bueno, un ejemplo para que vean cómo los bloques sí son los reales, ¿no? Y mientras tanto, del otro lado, el paciente dibujó el castillo. Entonces dijo, vamos a hacer algo juntos, tú lo vas a construir, yo lo voy a dibujar y luego los comparamos a ver cuál quedó más bonito, ¿no? Que también es mucho esta parte que hacen los niños, pero también empoderándolos mucho a ser ellos quienes dirijan nuevamente el juego. Y la verdad es que yo sí, hay una de las cosas y que ya lo mencionaron, ¿no? Que no debemos de desestimar y que yo sigo siendo fiel creyente en la utilidad terapéutica que tienen, son precisamente estos que están aquí, ¿no? O sea, si ustedes tienen títeres, por favor hagan uso de ellos. Y ahorita seguramente el niño también tiene uno en casa, entonces
se pueden hacer obras y escenificaciones, el niño las puede escribir, las puede dirigir, las puede inclusive actuar frente a ustedes, o al revés, ¿no? Decirles a ustedes cómo quieren que actuemos, perdón, la obra que él escribió, que él ejemplificó o escenificó en su mente y nos las está transmitiendo. Sí, o aunque no tengan títeres, generalmente tienen algún peluche, algún muñeco Exacto. o algo que también se puede incorporar a la historia, ¿no? Exacto, podemos pedir que traigan a su objeto favorito, que también me ha tocado niños que los traen, y vamos a ver quién lo retrata mejor, ¿no? Entonces, justo, pues ellos nos marcan la pauta. Hay muchas, igual, aplicaciones para crear cuentos. Ahorita la parte narrativa me parece que también va a ser muy importante el que el niño pueda poner en palabras y en dibujos, en imágenes, lo que está viviendo, si es que eso es algo que él quiere hacer. Entonces también pues hay aplicaciones para poder hacerlo, incluso animarlas y demás, como un medio de expresión, entre muchas otras cosas que aquí pueden ver, ¿no? Y que eso puede volver, o más bien vuelve lo virtual mucho más amigable. Ya no es como el estar frente solamente a la computadora pasivamente, sino es algo en lo que se puede crear en conjunto, ¿no? Es una herramienta con la que se pueden crear cosas. Sí. Igual que en el consultorio utilizamos los juguetes. Sí, exacto. Y tener mucha, pues mucha agudez clínica para identificar por qué quiere jugar a lo que quiere jugar, ¿no? Por qué quiere, me ha tocado también pacientes que quieren vamos a hacer una manualidad, pero esa manualidad trae implícito algo que nos quiere comunicar, ¿no? Como una despedida, como algo que le evoca un bonito momento al lado de sus amigos, un duelo porque terminó la escuela o las clases y entonces quiere expresar a través de esa manualidad, evocar ese recuerdo de cuando estaba con sus amiguitos y juntos se daban frases de aliento o eres mi mejor amiga, te quiero mucho, etcétera, etcétera. Entonces también no nada más pensar de, ay, bueno, los papás me están pagando para hacer manualidades con el niño, ¿no? Y ahí otra vez vuelve a entrar la ansiedad del terapeuta, sino más bien escuchar muy bien qué nos quiere decir el niño con ese juego y qué está intentando expresar a través del mismo. Sí, de nuevo, pues recordar que somos especialistas en el manejo del juego, pero como herramienta terapéutica, ¿no? Y entonces, igual, como no perder de vista por esta cuestión de intento que mi paciente me esté poniendo atención y entonces se me ocurrió tal, o en el webinar que vi decían tales alternativas, pues no es realmente cuáles la necesidad del niño en ese momento, qué me está transmitiendo y yo cómo tengo que responder, ¿no? Esa sintonía. Exactamente, sí, es muy lindo, ¿no? El término de sintonizarte con tu paciente y que con niños aplica al 100%. Nos pregunta Maribel qué es el frasco de la calma. Es una técnica de regulación para niños y se necesita un frasquito de plástico. Bueno, se puede hacer de vidrio, pero pues obvio por cuestiones de seguridad es más fácil hacerlo de plástico. Lo pueden comprar en Fantasías Miguel, de estos de plástico que tienen tapita blanca. Se mete agua y diamantina y entonces el niño, o sea, le enseñas que cuando lo agitas es como sus emociones cuando están desbordadas, cuando a veces no sabe cómo comunicarlas o expresarlas, pero que eventualmente si dejas al frasquito quieto, pues la diamantina vuelve a bajar y se vuelve a tranquilizar y le enseñas técnicas para poderse autorregular, ¿no? Como también justo ahí les poníamos la pelota y la traje también para, ¿no? Justo otra técnica de autorregulación para enseñarlo a respirar. Entonces le dices que la pelota es como su pancita y que si mete mucho aire a su pancita, pues la pelota se va a inflar al igual que su pancita o su abdomen y que cuando lo saca se desinfla. Y entonces hacer secuencias y regular la respiración cuando el niño esté muy ansioso o él necesite recurrir a estas estrategias cuando no necesariamente estemos nosotros. Sabemos que un objetivo en la psicoterapia también es que el niño vaya internalizando la figura del terapeuta y pueda recurrir también a eso que su terapeuta le enseñó para poderlo aplicar en la vida diaria, ¿no? Cuando se sienta ansioso, por ejemplo. Y que ahí el paréntesis que mencionábamos cuando preparábamos la presentación es, pues sí, este cuidado del material, ¿no? Porque a lo mejor en el consultorio, pues estábamos con agua o con cualquier otro recurso y pues no había problema si se caía, pero pues si está el niño con la computadora, pues a lo mejor sí hay que tener ese cuidado, o si es muy pequeño, crear esta sesión filial para que armen
con los papás el frasco de la calma y pues no vaya a haber ahí un desastre con la tecnología. Exacto. Sí, y es donde es muy recomendable con niños preescolares, ¿no? Cuando se hacen este tipo de actividades principalmente, que los papás estén presentes, ¿no? Entonces es buena oportunidad para sesión filial. Y bueno, en general con los niños pequeños, cuando estamos en esta modalidad en línea, pues de preferencia que sean la mayor cantidad de sesiones con los papás presentes, sesiones filiales, es lo más recomendable. Justo Nati nos preguntaba, Nati Esquivel, María Fernanda, ¿nos pudieras proporcionar el nombre de algunas de las aplicaciones que mencionas para crear cuentos? Voy a ir a la diapositiva anterior, si quieres, para que le tomes foto, Nati. O no, aquí no está, me parece. Creo que sí era en En la la que estaba. amarilla. Ajá. Sí. Viene hasta arriba. Sí. En la otra. Sí. Sí, la pueden hacer por PowerPoint, Canva y Powtoon, que son las tres que pueden hacer cuentos a través de ellas. Ya nos puso perfecto, muchas gracias. Listo. Ya estamos casi por terminar. Otras ligas de juegos virtuales a las que pueden hacer uso. Aquí Areli nos puso justo una foto maravillosa del uso del arenero virtual. Si les quieres explicar un poquito cómo pueden usar esta técnica, Areli o Rocío. Pues bueno, aquellos que ya estén familiarizados con el arenero, pues justo de manera física, pues es este contenedor, ¿no? Donde tenemos toda la arena y que entonces el niño va eligiendo ciertos elementos, personajes, generalmente son miniaturas, en el consultorio era así, teníamos ciertas miniaturas de, pues desde esto que es como más mitológico y de guerra o de, pues policías, personajes como cotidianos y el niño dependiendo del uso, porque bueno, ahí sí ya daría igual para todo un webinar aparte el uso del arenero, pero bueno, puede ser una intervención del mundo seguro, ¿no? Que generalmente es lo que se plantea del arenero. Entonces, pues así como lo hacía el niño con las miniaturas y la arena física, ahora pues Violeta Auclander nos da este recurso online que entrando al link que ahí les pusimos online Sandtray, se abre esta parte como si fuera una hoja de Word o de PowerPoint, así se ve esta parte del arenero y entonces el niño puede ir eligiendo igual todas las figuritas que son como estampitas que viene en la misma pantalla para ir seleccionando. Se pueden incluso agrandar, hacer más pequeñas, rotar, todo. Y pues bueno, si estamos, por ejemplo, utilizando Zoom, se puede compartir la pantalla y el niño lo va haciendo solito. O pues si no hay esa modalidad o incluso a lo mejor el niño no tiene esta facilidad de utilizar una computadora porque algunos utilizan el celular y ahí está más complicado, pues el terapeuta comparte su pantalla y así como decíamos de las otras actividades que el niño va guiando, nos guía de cuáles son los elementos y bueno, ya todo el demás trasfondo terapéutico pues ya es cuestión de cada uno de los colegas con respecto a cada uno de los casos, ¿verdad? Pero pues básicamente es ese traslado que se hizo a lo virtual con el arenero. Ya casi para terminar, pues estas últimas dos cuestiones. Una es la parte del autocuidado que hace rato mencionaban. Rocío, no sé si quieres hablar de esto. Sí, yo les comentaba que a mí me parece muy riesgoso que nos estamos enfrentando a esta disponibilidad prácticamente en cualquier horario, ¿no? Con esta modalidad virtual. Yo lo he comentado con varias personas, ¿no? Colegas, amigas, que sí pareciera que de pronto lo virtual es muy demandante, ¿no? Entonces, de pronto si los papás nos dicen, oye, ¿qué crees? Que los niños se duermen a las 9 de la noche y para ya tenerlos dormidos y ahora pues tener la sesión como en calma, pues ¿qué te parece si nos conectamos 9:30? Y uno puede estar muy tentado a decir, pues sí, o sea, es en beneficio del paciente, pero también es muy importante cuidar nuestros horarios, nuestros espacios, nuestros horarios de descanso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, buscar horarios adecuados para recibir a los pacientes
no dejarnos llevar por esta sensación de que, pues, como estamos en casa, podemos disponer de esto más ampliamente. Y bueno, también se recomienda tener un espacio entre paciente y paciente para poder descansar, ¿no? No tener todos los pacientes de corrido sin ninguna interrupción, sino sí podernos levantar al menos 10 minutos, 15 minutos para mover las piernas, para tomar agua, para descansar de la pantalla. Entonces hay que tener en cuenta eso como parte del autocuidado. Y es curioso, ¿no? Como justo todo lo virtual por alguna razón nos cansa más que la parte presencial, ¿no? Entonces sí, sí tener todavía más precauciones. Y aunque como les decíamos al inicio, este tema puede dar todavía para mucho más, tenemos que cerrar con esto, que es justamente las preocupaciones, el regreso al consultorio y todo lo que eso va a implicar. Nos gustaría poder haber abarcado todavía más, pero bueno, por cuestiones de tiempo apenas pudimos abarcar esto, como se pudieron dar cuenta, pero queremos cerrar con esto, ¿no? Porque eventualmente, pues, esperamos que esto sea una realidad y sea posible eventualmente regresar al consultorio. Entonces, también les doy micrófono abierto para hablar de este tema. Gracias. Pues creo que las imágenes que seleccionamos justo era para, igual si a lo mejor le quieren tomar foto y recordar o tomar nota como de ciertas consideraciones que ahora vamos a tener que, pues que cuidar en el regreso, ¿no? Tanto pues toda la parte obviamente de la desinfección, del lavado, que Rosy ahorita decía, no podemos tener los pacientes corridos y pues incluso una vez regresando al consultorio, pues tampoco va a ser posible porque pues si utilizamos todos los juguetes, todo el material, pues no se puede utilizar lo mismo sin haberlo desinfectado para el siguiente, ¿no? Entonces ahí pues igual habrá que tener todo el protocolo de qué manera voy a desinfectar, al igual que habíamos platicado sobre las seguridades en cuanto a la tecnología, pues también vamos a tener que informarnos ya cuando se dé pues esta posibilidad del retorno al consultorio, pues igual, ¿no? Estar súper informados de cuáles son las medidas que debemos tomar e informarlo, ¿no? De hecho, habíamos platicado de igual las aproximaciones sucesivas hacia lo virtual, de la misma manera hacia el regreso al consultorio y que entonces podemos hacer algún manual bueno, un poco como el PDF que nos comentaban hace rato, ¿no? De tomar ciertas fotos, a lo mejor a la entrada tengo pues el lavabo para que nos lavemos las manos y tengo el gel y también incluí mi tapete para los zapatos, etcétera, y todo eso, como poderlo documentar, tenerlo, puede ser en el PDF, como habían comentado, de hacer este pequeño manual de cuáles son las cosas y eso también hacérselo llegar tanto al niño como a los papás. Y bueno, no solo como de aquí está el PDF, sino igual este acompañamiento que habían comentado hace rato, ¿no? De cuáles van a ser cada uno de los pasos y familiarizar para que no sea de nuevo pues una incertidumbre de que aunque ya conozco el contexto, ahorita se necesitan otros pasos, son otras medidas las que tengo, no puedo nada más llegar y correr al consultorio y agarrar las cosas. Entonces, pues sí, como ir considerando eso con los papás y con los niños. Sí, creo que aquí no habíamos mencionado tanto el que obviamente nosotros estamos también inmersos en esta situación de ansiedad. Sí, somos terapeutas, sí sabemos manejar mejor nuestras emociones muchas veces, pero también nos estamos enfrentando a este peligro de contagiarnos. Entonces, sí creo que es muy importante que cada uno de nosotros evalúe cómo está viviendo esta situación, digamos, como de riesgo, y en la medida que no se sientan cómodos de regresar al consultorio, pues no regresen, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con algunos pacientes que ya están preguntando el de, ¿cuándo vas a volver? Y pues por ahí yo hice un experimento y fui a ver un par de pacientes al consultorio y la verdad es que aunque no soy muy hipocondriaca, pero, pero sí fue incómodo, ¿no? El traer el cubrebocas, ¿no? De pronto como esta sensación de, sí se limpiaron los pies, pero
si nos sentamos en el tapete, creo que no es buena idea en términos de salud. Entonces sí creo que hay muchas cosas que pensar previo al regreso al consultorio, pero sobre todo es registrar nosotros cómo lo estamos viviendo, porque nosotros vamos a generar ese escenario otra vez en términos de encuadre. Ahora tendremos que generar ciertas condiciones que a todos nos tengan seguros y tranquilos dentro del consultorio. Entonces, digo, de lo más básico que yo tengo pensado hasta ahora, en estos ensayos que hice, uno, pues tenemos que tener un tapete desinfectante en la entrada del consultorio, que no, bueno, pues hay que estarlo revisando, que no se le acabe el líquido desinfectante, con una jerga o con otro tapete adelante para poder secar los pies. Y pues aún así yo les diría que antes de entrar al consultorio los niños se quiten los zapatos, ¿no? Y que tengamos algún espacio para que ambos entremos sin zapatos y que entonces podamos estar en un espacio un poco menos contaminado. La siguiente sería justamente, ¿no? El lavado, la puesta del gel antibacterial o el lavado de manos. Y pues yo lo que he visto hasta ahora es, sí tenemos que tener o el cubrebocas o una careta. Para los niños ahora están vendiendo unas caretas que son lindísimas, ¿no? Que incluso tienen la figura de algún personaje impresa. Entonces me parece que eso puede ser muy amigable para tenerlo ahí en el consultorio y que ellos se lo puedan poner en caso de que no lo traigan. Pero de todas formas hay que evaluar qué tan cómodo es, qué tan seguro es y estas medidas de desinfección cada vez que un paciente se va y cada vez que un paciente nuevo llega. Sí, sí, rescato mucho lo que tú dijiste y creo que es el escenario en el que todos nos encontramos. No regresar hasta que te sientas cómodo haciéndolo, porque si no, exacto, vas a estar más preocupado en el contagio, o sea, no vas a estar concentrado en la sesión porque vas a estar obsesivamente, ¿no? Viendo que todos los aspectos se cumplan. Entonces yo concuerdo al 100% y pues tener su kit de desinfección, ¿no? Su Lysol, sus toallitas desinfectantes, porque pues hay que desinfectar cosas también, eso va a ser un poco desgastante, pero pues ni modo, se tiene que hacer, ¿no? Después de cada paciente desinfectar cada cosa que ese paciente haya tocado. Y bueno, pues con eso vamos a concluir. Les pongo aquí las referencias para si las quieren consultar. De todas formas, este video se va a subir al canal de YouTube de CENEPAS, que lo pueden buscar como CENEPAS México en YouTube precisamente. Ahí también, justo ahorita que mencionaban de la parte de los cubrebocas y las caretas, hicimos un video psicoeducativo con un títere terapéutico para enseñar a los niños cómo se debe colocar correctamente cubrebocas, caretas y cómo nos podemos contagiar y por qué es importante el uso de ambas o de ambos, uno u otro. Y finalmente, pues les dejo los datos de cada una de las ponentes. Les agradecemos mucho su participación y pues damos pie a unos minutos para preguntas, comentarios, interacción, lo que necesiten. Dice Maribel, aprovechar su ambiente para inducir el juego con sus muñecos en su espacio y con sus elecciones. Pues sí, exacto. También puede ser una alternativa. Ana Pau nos comenta, muchísimas gracias por todo, les platico que yo tuve que hacer lo que yo tuve que hacer observando las necesidades de los padres, fue no solamente mudar la terapia infantil a una vía virtual, sino también enfocarla más a los programas conductuales con padres, es decir, darles herramientas a ellos, emocionales, de crianza, límites, autoconocimiento, conductuales, contención, etcétera, para que a través de ellos se puedan lograr los objetivos terapéuticos de los niños. Exacto, ¿no? Lo que hicieron muchísimo énfasis Rocío y Areli a lo largo de la sesión, esta necesidad de hacer a los papás aliados del proceso terapéutico. No sé si haya más preguntas, comentarios. Pues yo creo que nosotros lo platicamos cuando estábamos preparando todo esto, que bueno, a pesar de que ya tenemos como estas ideas, estos planteamientos como mucho más organizados, nuestra labor de investigadoras va a ser constante en este periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que ir viendo cómo reaccionan los pacientes frente a nuestras intervenciones, también tenemos que ir viendo el progreso de nuestros pacientes y pues la invitación a reportarlo, porque a veces vemos cosas muy interesantes en el consultorio de manera aislada, las comentamos con las personas que están más cerca de nosotros, pero no nos animamos ni a escribir, ni a reportar, ni a hacer absolutamente nada. Entonces, pues yo las invito a que
vayan reportando las cosas que están haciendo. A mí me parece que también este espacio es muy rico en ese sentido, en poder compartir experiencias y poder resolver dudas. Y bueno, pues ahí está también Cenepaz, ¿no? Como una vía que puede servir como comunicación, como punto de encuentro. Entonces creo que ahí tendríamos que sentarnos también a escribir en algún momento. Exacto, muy, muy importante también agregar esto, Rocío. Muchas gracias. Nos pone Ceci, muchas gracias por todas las pautas e intervención. Otra Ceci, un gusto escucharlas. Muchas gracias por compartir sus herramientas y experiencias, en este caso Ceci Jiménez. Maribel, ¿estarán organizando otras reuniones sobre el tema? Pues justo nuestras conversaciones giraban en que todavía había mucho que compartir, entonces seguramente algo se nos ocurrirá para dar continuidad y ya les estaremos informando. Sonia, muchas gracias por la información. Creo que las intervenciones vía virtual están resultando un gran reto en estos días. Sin embargo, eso nos orilla a ser flexibles y aprender diferentes formas de dar acompañamiento. Alexandra, creo... Ay, perdón. Adelante, Arely. Gracias. Ahorita, pues retomando el comentario de Sonia, me parece que sí, mucho se trata de esta flexibilidad que como terapeutas podamos tener, pero pues finalmente siempre es un equilibrio, ¿no? Entre lo que la evidencia ha reportado, que intervenciones científicamente están funcionando, que dice todo esto que se reporta, como decía Rocío, de ahí la relevancia de realmente estar creando material a partir de lo que hacemos, porque de hecho lo platicábamos ahorita, pues las referencias principales son de Estados Unidos o bueno, de otros países y no necesariamente algo de México, ¿no? De eso cómo está sucediendo, pero bueno, siempre acercarnos a toda la evidencia que hay y finalmente, pues también, bueno, esto en mi contexto, cómo aplica, ¿no? O sea, creo que ese comentario pues sí es muy atinado en ese sentido, de mantener este equilibrio de ambos, ¿no? Gracias, Arely. Alexandra comenta y pregunta, dice, creo que el adaptar técnicas de juego depende mucho de la creatividad del terapeuta. Sí, ahí yo estoy absolutamente de acuerdo. Los que nos dedicamos a los niños ciertamente tenemos que tener muchísima creatividad. A veces ellos nos ayudan también, ¿no? Bastante. Entonces, y de los materiales disponibles. ¿Qué experiencia tienen con el uso de videojuegos como medio para trabajar en psicoterapia? Por ejemplo, Animal Crossing, Minecraft, Roblox, etcétera. Pues particularmente, ya habíamos comentado, depende de lo que traiga cada niño o adolescente. A mí me ha tocado más con preadolescentes y adolescentes el uso de los videojuegos. Y ahí, bueno, una cuestión importante es nosotras estar familiarizadas. Creo que igual que tratamos de estar actualizadas en toda esta cuestión científica y de intervenciones, pues de alguna manera también de esos recursos o de esos elementos que están ahorita en la vida de los niños y de los adolescentes, ¿no? Entonces tener pues ese bagaje previo de qué se trata o cómo se utiliza y más que nada cómo lo está utilizando ese niño o adolescente, porque pues aunque haya ciertas reglas del juego o cierta finalidad, pues cada uno le da la interpretación distinta dependiendo de tu necesidad o lo que tú quieres con ese medio. Entonces, pues ahí no es tan distinto a otros elementos. Finalmente es una herramienta más a través de podemos conocer al niño, identificar qué es lo que me está queriendo expresar y pues también ahí hacer esos reflejos, esas interpretaciones, ¿no? Y pues creo que serían estos dos puntos principales, y tener cierto conocimiento previo y tener también la flexibilidad, como decía Sonia, de permitirle utilizar esos elementos si quiere, pero pues todo muy particular, ¿no? O sumamente individualizado a lo que él me está ofreciendo con ese juego, a lo que él quiere, y pues ahí es de nuevo esta sintonía de la que hablábamos. Sí, para mí la experiencia ha sido interesante porque a veces los niños toman estos videojuegos como algo que te van a enseñar y yo les digo, yo no lo sé utilizar, tú dime qué tengo que hacer. Y bueno, obviamente ahí uno ve muchas cosas, además de esto que ya comenta Arely,
como el por qué lo está eligiendo, cuestiones incluso simbólicas. También veo como la empatía que pueden tener conmigo, la paciencia que pueden tener conmigo o la intolerancia que pueden tener conmigo, ¿no? Y que bueno, también da pauta para poder trabajar cosas con ellos, ¿no? En términos del vínculo, de justamente si son empáticos, reflejarles esa parte, si son muy impacientes y desesperados, también poderles reflejar cómo se siente uno frente a ese trato. Entonces, sí, son oportunidades para poder trabajar. Me parece que todas estas, mientras exista un vínculo y exista la posibilidad de hablar con el niño y de interactuar con él. En ese Sí, hay sentido, juegos que ya físicos ya representaban una utilidad terapéutica, pero también todo depende, como bien dicen ambas, de lo que el niño quiera hacer, ¿no? Y por qué no se está guiando hacia jugar eso o utilizar esa herramienta. Se me ocurre el ejemplo de serpientes y escaleras, ¿no? Que justamente ahí puedes analizar mucho cómo reacciona el niño ante la crisis, ante la pérdida, si estaba hasta arriba y de repente le toca una serpiente y se tiene que bajar, si exactamente, como dice Rocío, reacciona con frustración, reacciona con resiliencia, reacciona, bueno, pues otra vez vuelvo a empezar, pero bueno, a lo mejor ahorita pues me intento tener más, no sé, que el dado me salga más puntos para alcanzar a donde estaba antes, ¿no? X, a los que se frustran y ya no quieren jugar. Entonces, todavía todas estas pautas las podemos utilizar para muchos de los juegos en línea, que también están disponibles, no solamente los físicos. Entonces, pues combinar ambas cosas. Alejandro Posadas comenta, muy acertado el comentario de la maestra Arely, ya que la pandemia es un reto y debemos siempre mantener nuestra práctica basada en la evidencia, ciertamente, y justo toda la información que recopilamos pues está basada en la misma y en todo lo que se ha recopilado de este tema específicamente con niños, que no había, como les dijimos, tanta información, pero la que había exactamente basada en estudios y en lo que ha sido de utilidad científicamente hablando. Zaire nos comenta, gracias por este espacio. Melanie, gracias por toda la información. Gaby Vázquez, gracias también y por las herramientas que nos comparten. Alina Hernández, creo que Maribel tienes tu micrófono listo. Alina Hernández nos comenta, al menor le gusta que te involucres, te veas interesado en lo que a él le agrada, como él lo explica, y bien dice la maestra ver sus reacciones. Gracias, ya que brindan más opciones para aplicarlo. Gracias. Pues no, al contrario, gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Si ya no hay más comentarios, preguntas, inquietudes, pues vamos a dar por concluida la sesión. Siempre tomamos una foto para documentar cada una de nuestras sesiones. Si no tienen problema en abrir sus cámaras, estaría genial para poder tomar justamente la foto. Ay. No sé por qué. No puedo minimizar el chat, pero intentaré tomar la foto así. Bueno. si la tienes en pantalla completa, creo que te aparece aparte. Ah, sí. Muy bien, Arely. Gracias. Perfecto. Listo. Ok. 1, 2, 3. Y voy a la siguiente página, que son 2. Creo que ya. A ver, otra vez. 1, 2. Y a la siguiente, ahora sí. Listo. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues estén pendientes de nuestros siguientes eventos y demás. Y les agradecemos mucho a nuestras invitadas especiales, a Rocío Nuricumbo y a Arely Sánchez por su excelente participación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Gracias y a todas las caras conocidas que veo por ahí, saludos. Buenas noches. Me dio mucho gusto verlas y que participaran. Bye. Gracias, adiós. Bye.